Después de todo el trabajo y todo el recorrido, de todos los shows llenos de pancartas y a reventar de gente, ahora todo está a punto de cambiar. ¿Tienes lo que hay que tener? Pues bueno, vamos a empezar el modo My Rise. No sé si lo voy a hacer serie o no, la verdad ya eso dependerá de si este video pues es medianamente apoyado o no. Pero bueno, teniendo en cuenta que a este juego le quedan pues dentro de 6 o inclusive menos meses. Bueno, paso rápidamente aquí para decirles que dije eso de que le faltaban entre 3 y 6 meses porque yo grabé este video hace como 2 o 3 meses, una cosa así. Entonces el video obviamente pues está un poco desactualizado por ese lado, ¿verdad? Le queda muy poco al WWE 2K25. Solamente eso, disfruten. Pues mínimo quería probar este modo de juego que pues la verdad no he tocado. No me voy a crear un personaje desde cero, o sea, si están esperando eso los voy a dejar bastante desilusionados porque no lo voy a hacer. Así que vamos a ver qué es lo que nos depara este modo. Como ya saben, estamos proyectando una nueva era en la WWE. Ya empezamos con la nueva era otra vez con este pendejo. Queremos tomar un rumbo jamás osado de lo que hayan visto antes. Sin embargo, para forjar esta nueva senda necesitamos superestrellas con talento que estén dispuestas a aceptar el desafío. Ya se trate de caras conocidas o de nuevas incorporaciones listas para asumir el liderazgo. ¿Quién será la superestrella que nos conduzca a estos nuevos horizontes? Prepárense para conocer la respuesta desde el próximo lunes en Raw con los fichajes de WWE. Bueno, The Draft. Adam Pearce y Nick Aldis, GM de Raw y SmackDown, tienen que tomar ciertas decisiones que determinarán el futuro de la WWE. Sé que debería ser imparcial, pero como Chief Content Officer, les daré un par de pistas sobre a quién me parece que elegirán para convertirse en líder de esta nueva era. Aquí nos dejan elegir si competiremos como hombre o mujer. En esta ocasión, pues por ser nada más un gameplay cualquiera, vamos a elegir hombre. Este hombre va a convertirse en un ícono de la división masculina para los próximos años. Conozco de primera mano su enorme potencial. Una de las superestrellas más importantes de Raw, una de las estrellas de renombre de SmackDown, estrella más importante de otra promoción y o una superestrella de MMA. Bueno, la verdad es que voy a elegir SmackDown porque esto es para elegir si empezamos desde las divisiones menores o si empezamos desde Raw o SmackDown. Pero bueno, vamos a elegir SmackDown. La verdad es que vale completamente verga. ¿Cómo me toca los huevos esa palabrita, New Era, Bueno, vamos a ver a quién vamos a elegir porque la verdad es que, como les digo, no voy a crear una superestrella desde cero. Bueno, la verdad es que el que medianamente más se parece a personajes que yo he creado en juegos, bueno, o en modos carrera anteriores, pues se parece este, la verdad, vamos a elegir este. Bueno, le puse cualquier cosa, o sea, realmente si me quisiera elaborar una historia y todo lo que tú quieras, pues ya le pondré un nombre más elaborado y ya lo pensaría mejor, pero como la verdad es que va a ser una cosa de un video probablemente, pues no vale la pena. Bueno, dice, redes sociales, @WWE, tras un lanzamiento de moneda entre los GM, Raw ha ganado el derecho de elegir primero en el draft de la semana que viene. Corren muchos rumores sobre quién será su primera elección. Ok, tenemos también mensajes privados, pero no los puedo ver. Bueno, aquí dice Triple H, la nueva era. La nueva era comienza el próximo lunes en Raw con el inicio del draft. Lordon dice sí, Triple H. La nueva era comienza la semana que viene y para ello hay que pisar sobre lo viejo. CM Punk dice que a algunos les vendría bien dejar de prestar atención a las críticas de gente a la que no la han pedido. Mensajes privados, Mike The Miz. No eches de menos los días en que era GM de SmackDown. Qué tiempos aquellos. En cambio, ahora estos idiotas quieren que me enfrente a su posible elección principal. Después de vencerte, tal vez no tengas que preocuparte por si te fichan o no. Pues ya recibimos una amenaza del Miz, lo que me faltaba. Revisada las redes sociales, me imagino que mejoraremos los atributos, ¿no? Supongo. Creo que voy a ser un poco técnico, así que vamos a apostar un punto para las llaves, para las sumisiones, defensa y tenacidad. Creo que vamos a dejar los puntos repartidos así. Ahora vamos a hablar con Nick Aldis a ver qué nos dice. Hola. Cuánto me alegro de que por fin hayamos podido hablar. Esta semana ha sido la mar de interesante, después de lo que dijo Triple H en Raw. ¿A qué te refieres? Básicamente te ha ungido como primera elección en las fichajes. Además, el tema ha corrido como la pólvora en redes sociales. Todos creen que eres el fichaje principal de Raw. Bueno, no está garantizado. Cierto. Adam Pearce podría cometer una estupidez y elegir a otra persona, pero si hoy es tu última noche en SmackDown, que sepas que te deseo suerte. De acuerdo, te lo agradezco. No hay problema. Y oye, si pierdes esta noche, tal vez acabes bajando el número 2 de los fichajes. Ahí te la dejo. Ok, tenemos el combate contra el Miz, y este combate, dentro de lo que cabe, va a definir si soy la primera elección en el draft o no. Bueno, no me interesa lo que son las entradas, así que vámonos de una vez al combate. Ok, dice que vea por la victoria contra el Miz. Vamos a castigar un poco al Miz. Entonces, como les digo, quiero hacer un personaje un poco técnico. Sin embargo, pues vamos a aprovechar también un poco lo que es el tema de ser un powerhouse.
¡Epa! Hacemos la de Cesaro, ¿eh? Bueno, esto en principio debería ser mi fuerte, ¿no? Ya que en teoría soy técnico. Bueno, no, de momento no sé si voy a hacer face o heel. De momento vamos a hacer face. Ya veremos más tarde. Bueno, sangre para el Miz. Dime que puedo volar, por el amor de Jesucristo. Por favor, dime que puedo volar. Y... ¡puta madre! Ay, no, espérate. Ojo, por la segunda cuerda, patada. Y bueno, pero bueno, o sea, es pesado, pero me veo bastante ágil el compadre. Puta, a ver si tengo el movimiento personal. Parece que sí. Vamos a ver que tiene movimiento personal. Y lo encadenamos de una vez con el remate. Y esto puede ser el principio del fin. ¡Uy! Tremenda esa rodilla. 1, 2 y... joder, tu puta madre, no se dejó el Miz. Ya va a buscar el running knee, ¿no? Madre. Bueno, no me hizo el pin de una vez, así que agradecido con el de arriba. Bueno, ya el otro va a buscar hacer trampa con el esquinero. Ay, se va a refugiar con las cuerdas el Miz. Bueno, no llega el rodillazo, no llegan las intenciones de él. Y lo que sí va a llegar es esta lanza. De la nada se la sacó. Conteo, 1, 2 y 3. Y como de que no, victoria para... bueno, no sé cómo le puse, la verdad ya se me olvidó. Pero bueno, victoria para mi persona. Y bueno, pues casi que ratificamos nuestra primera posición como elección en el draft. Ok, vamos a las redes sociales para el comienzo del draft en Raw. Va a ser una noche para el recuerdo. No tengo nada nuevo en las redes sociales. Vamos a hablar con Triple H, calvo de mierda. Me alegro de verte. Hola, Mandamas. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien para esta noche? Tengo todos los ángulos cubiertos, como ese luchador al que seguía de joven. ¿Cómo se llamaba? ¿El asesino de cerebral? No me suena de nada. Sí, supongo que no llego a nada. Tengo que irme, pero debes sentir un gran orgullo por todo lo que has logrado para llegar hasta aquí. Te lo has ganado. Nos vemos ahí afuera. Pues bueno, vamos a continuar la historia a ver qué sucede en el draft. Hora de que comiencen los drafts de WWE. Gracias. Pero esta noche no va sobre mí, sino sobre una empresa que emprende una nueva y apasionante dirección. Lo que empieza con el anuncio de la elección de luchadores. Así que no lo demoremos más. Como la primera elección en los fichajes de Raw tiene el honor de seleccionar al futuro de la WWE. Y ahí está la primera elección de los fichajes de la WWE. Madre mía, y qué elección. Ah, pues sí voy a ir a Raw al final. ¿Y no tendremos algún rival como... opa? ¿Y eso? ¿Ah? Pues nos atacaron por la espalda después de ser presentados como la primera adquisición de Monday Night Raw. Ok, dice que Higar ha hecho historia como primera elección del draft. Raw y Scrap, bueno, Adam Pearce, se llevan su tesoro. Lardon, es innegable, una nueva era ha comenzado. Oigan, este no es el mismo símbolo que se presentó en la pantalla en la Titantron cuando me atacaron. Ok, tengo un mensaje privado de Triple H. Estamos investigando lo ocurrido porque nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros atletas. No es así como trabajamos, estamos en ello. Así que seamos positivos y centrémonos en el futuro. Eso no me resuelve nada, la verdad. Vamos a hablar con Adam Pearce, a ver qué fue lo que pasó. Primero, siento lo que te sucedió. Estamos trabajando con las autoridades para llegar al fondo del asunto, pero Hunter dice que parece haber sido una de las personas cualquiera que no estaba en sus cabales. Así es como se manejan las cosas en Raw. Tal vez hubiera sido mejor quedarme en SmackDown. Te aseguro que no es el caso. Con nosotros estás en buenas manos. Sí, claro, calvo. Y si fuera una persona cualquiera, ¿qué es lo que pasó con el Tron? Yo no asumiría que ambas cosas estén conectadas. Podría ser dificultades técnicas sin más relación. En cualquier caso, no creo que haya de preocuparse. Es mejor centrarse en lo positivo y ya está. Te organizaré un combate la semana que viene en Raw. Y será contra alguien local a quien seguro que dominarás. Después nadie seguirá hablando de lo que ha pasado esa noche. ¡Epa! Vamos a hablar con CM Punk. Hey, ¿estás bien? No es como imaginé que iría la noche de los fichajes, pero ya hemos visto cosas así en WWE antes. Escucha, sé que los administradores quieren que tapemos lo ocurrido, pero no creo que haya sido algo aislado. Además, ¿cómo consigue una persona cualquier acceso a la Tron? Justo eso decía yo. De ser tú, yo me andaría con 1000 ojos. Quizás hablar por hablar, pero esto podría ser el comienzo de algo más grande. Estoy de acuerdo. Estaré preparado para cuando vuelva a pasar algo así. ¿Quién pitos es Troy King? Ese ataque llegó totalmente por sorpresa. ¿Estás bien? Tengo más cabreo que dolor. Pues de eso precisamente quería hablarte. Del modo perfecto de liberar algo de tensión. ¿Tienes alguna idea de quién se oculta bajo la máscara? Porque querría decirle un par de cositas. No.
Pero bueno, me han puesto a cargo de organizar los combates para los eventos en vivo. Enhorabuena. Enhorabuena más bien para ti, porque te tengo echado el ojo como la atracción principal para nuestra próxima gran gira. Te lo agradezco, Troy, pero ahora mismo estoy centrado en averiguar quién me atacó para poder devolverle el favor. Precisamente por eso deberías librar algunos combates en eventos en vivo. Vale, Troy. Cuando tengas algún evento en vivo, llámame. La próxima semana podrán disfrutar con el debut en Raw de la primera elección del draft. Vámonos entonces a eso. Y bueno, la pregunta es ¿contra quién nos van a poner a luchar? Bueno, ¿y quién pitos es? Adrian Buck. Bueno, yo iba a empezar con otro tipo de combate, pero bueno, y si no me dejas otra elección, vamos a empezar a reventarte toda la cabeza. Que vamos a aprovechar para tomar altura, vamos a mandarnos desde la tercera cuerda. Va a volar. Mierda. A ver, tiene que ser un squash, pero tampoco tan descarado, ¿eh? Unos momentos después. Bueno, de momento le estamos pasando mal, ¿eh? Oh, pero bueno. Tremendo ese moonsault que se acaba de aventar Kickguard. Y vamos a hacerle el remate ahora sí. Y se viene esta tremenda rodillazo que se llevó. Y vamos a aprovechar para hacerle el sumisiones. Y se viene la sleeper hold. No, bueno, se vino y se va a rendir, y se rindió. Menuda victoria arrolladora del fichaje estrella de la noche. Ok, esto es cinemática, así que algo va a pasar. Opa. Bueno, otra vez me atacaron por la espalda. Y no. Abajo mi compa, que vamos a ver qué es. Ok, ya lo agarramos, ya valió verga, Vamos a ver quién está debajo de la máscara. Oh, Tony D'Angelo. Bueno, me esperaba cualquiera menos a Tony D'Angelo. Oh, pues ya basta. Siéntate y quédate ahí. ¿Qué vamos a hacer con él? Vamos a sacarle algunas respuestas y vamos a sacárselas ahora mismo. No tienes ni idea. Tengo muchas ideas y vamos a empezar a averiguar cuál de ellas es la correcta. Empieza a hablar. La nueva era ha llegado. Ok. ¿Por qué me atacaste a mí? Yo creo que es la pregunta más estúpida. Esto va con los drafts, de que Triple H dijo que era el comienzo de una nueva era. Lo has tenido delante, pero no puedes seguir ignorándolo. ¿Qué he tenido delante? Lordon. Ya es suficiente. Resolveremos esto en un combate la semana que viene. Y ahora, llévenselo de aquí a este aspirante a mafioso que solo quiere llamar la atención. Lo decía en serio, la seguridad de nuestros atletas es prioritaria para la WWE, por eso me disculpo por no haber podido detener a Tony D'Angelo antes de que te atacara de nuevo, pero te las verás con él en un combate. Luego la administración se encargará de él como corresponde y todo habrá acabado. Pues bueno, continuamos con CM Punk, ya he cambiado los movimientos, así que ya tenemos la Tombstone y demás. Así que cazaste al malo, ¿no? Se ve que sí. Sé que Triple H y los demás te dicen que todo ha terminado, pero creo que aún pasarán más cosas. Yo también, no creo que D'Angelo haya hecho esto solo. No sé si detrás andará la familia o alguien más, pero hay más gente involucrada. Exacto, y todo el roster debería estar alerta. Yo lo estaré, sin duda. Es oficial, la próxima semana en Raw tendrá la oportunidad gracias a Tony D'Angelo. Pues muy bien, vamos a nuestro segundo combate en Monday Night Raw, en esta ocasión contra Tony D'Angelo. Una pena que no hayan metido estipulación a este combate. Ok, desata tu furia contra Tony D'Angelo. Ok, aquí hay objetivos diferentes y ahora dice otra cosa totalmente distinta y nos pide básicamente que le hagamos daño a Tony. Ok, completamos el primer objetivo. Usa tu movimiento de remate contra Tony D'Angelo. Bueno, vamos a empezar a hacer un poquito de daño porque yo creo que me atacara 2 semanas seguidas como que no se va a quedar muy impune que digamos, Y por qué no, vamos a utilizar la mesa de comentaristas y contra la mesa de comentarios Tony D. Bueno, va a llegar a las intenciones de Tony. Y bueno, ya que quiere andar aéreo, creo que vamos a hacerle un superplex, Ya que anda aéreo, ¿verdad? Ya que quiere andar ahí en las alturas. Verga. ¡Madre! ¡Y tremendo! Topetazo suicida. Y se viene Tombstone. Al estilo clásico, Tombstone Pile Driver. Bueno, y ahora sí me pide que le gane por pinfall or submission. Y es más, voy a aprovechar para hacerle... ¡No! ¡Ay! Porque golpeó al aire. ¡Ay, no! Ahora sí. Lo vamos a pegar contra el esquinero. Lo subimos a la tercera cuerda y se viene... ¡Opa! Patada. Bueno, no se hizo el superplex, pero me sirve también. Y Pedigree, se viene en uno de Triple H, Pedigree, y hace el conteo puto, y se acabó para D'Angelo, nadie lo tiene atacándome, 1, 2, y su puta madre en patineta. ¿Cómo es posible que no le haya ganado con todo el daño que tiene acumulado? No jodas. Yo quería hacerlo por la forma buena, pero bueno, me obligaste a hacerlo por la forma mala. Y se va a rendir entonces D'Angelo, ya que no quiso por las buenas. Yo quería que no terminara rindiéndose, pero bueno, de ahí. Si él quería rendirse, ¿quién soy yo? No, pues otra. Opa, ¿y eso? Charlie Dempsey.
atacando. Y Gigi Dolin. Ah, bueno, y Trick Williams. No, sí. Todo mundo. A ver, como para qué me están atacando si yo ni siquiera estuve en NXT. Bueno, que yo sepa. Ah, bueno, y Lash Legend ahora. Ah, Josh Briggs. No, ya, esto es una inversión de NXT, ¿no? Opa, pero bueno, pero bueno. Pues sí, sí, sí. De todos las superestrellas de NXT atacando Monday Night Raw. Bueno, sin embargo, Bayley y Kevin Owens salen en mi defensa. Los primeros que se... ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! No jodas. Por si no lo sabían, esto es un motín. Miembros actuales y anteriores de NXT se han unido bajo una causa: no seguir tolerando que se nos trate como a ciudadanos de tercera. Miembros de la Junta, ¿tenemos su atención? No pararemos hasta que NXT sea la única marca que quede en pie en WWE. Ya saben para dónde vamos entonces. Dilo tú, William Regal. Y yo me quedo solo en el ring. Nadie, absolutamente nadie, salió a ver si estaba bien. No, me encanta el camerino de Roy. Bueno, se acabó. Al menos por esta noche. ¿Quién sabe ya a estas alturas? Tal vez esté un tiempo fuera después de lo que me han hecho, pero en cuanto vuelva necesito vengarme de los campeones por pareja de NXT y de todos los involucrados. ¿Quién creó NXT y quién se beneficiaría de todo esto? Dale un par de vueltas. ¡Opa! La agarró contra Hunter. A ver, ya he hablado con Nick Aldis y vamos a trabajar juntos para enfrentar al motín de NXT. Raw y SmackDown son un frente unido, pero necesitamos a alguien que lidere la causa. Te elegí en primer lugar en los fichajes por una razón. Sé que puedes ponerte al frente de la carga. Después de lo que me hicieron, no tienes que convencerme. ¿Ya has oído de lo que ha dicho Punk sobre Triple H? Como es habitual, Punk se ha excedido con ese comentario. He pasado las últimas semanas trabajando codo con Triple H para averiguar qué estaba pasando. Es imposible que tenga nada que ver. Pito. No sé qué creer a estas alturas, pero Punk tenía razón al decir que hay que pensar bien en quién confiamos. Pues parece que debemos encontrar a alguien de fuera de WWE que pueda unirse a la lucha contra NXT. ¿Se te ocurre alguien? Sí. Conozco la persona indicada para cambiar las tornas. Es de... A ver, circuito independiente, promoción rival o MMA. A ver, tendría sentido circuito independiente, pero vamos a decir MMA. Es de las MMA, ¿vale? Pero, ¿cómo demuestra eso que no trabaja en secreto para NXT? ¿Cómo sabes que es de confianza? Antes entrenábamos juntos, fue mi pareja durante un tiempo, nos conocemos desde la niñez. Cuando conoces a alguien desde hace tanto tiempo, la confianza es muy sólida. Ah, es una mujer. Vale, me has convencido. Cuando se incorpore hablaremos de los pasos siguientes. Y no esperes demasiado, hay que moverse rápido antes de que el motín de NXT vuelva a la carga. NXT Mutiny. Se acabó el esconderse en las sombras y sujetar velas. NXT Mutiny está aquí. Estoy con NXT Mutiny, bueno... No me extraña de Bron Breakker. ¡Opa! Io Sky. Pues muy bien. Vamos a continuar para dejarlo aquí. Espero que estés bien después de todo lo que ha pasado. Solo quería darte todo mi apoyo. Raw y SmackDown se unirán para detener en seco este motín. Ah, bueno, claro, me tengo que crear a la superestrella femenina. ¿Cuánto tiempo? Lo sé. Gracias por venir con tan poca antelación. De nada, pero ¿seguro que quieres que te eche un cable con este asunto? No es la primera vez que hago esto de la lucha, pero me he centrado en las MMA. No sé, detecto desesperación. ¿Combatir contra un motín rebelde no es precisamente lo que hacen los mejores amigos? Por no mencionar que Mutiny sigue sumando grandes nombres, por lo que no me queda en la WWE mucha gente en la que confiar. Así que me estás diciendo que era tu única opción. Ya veo. La única y la mejor. Bueno, ¿qué piensas? ¿Te apuntas? ¡A la la punta! Ok, bueno, esto me imagino que se conecta con la historia femenina. No vuelvo a luchar en 6 meses. Supongo que sería una buena forma, un tanto especial de entrenar para lo tuyo. Vale, me apunto. Genial. Te he organizado un combate de calentamiento antes de que vayamos a NXT. Sé que tienes grabadas las normas de KO y sumisión de las MMA. Y para que recuperen la costumbre de la lucha, hoy solo se puede ganar por pinfall. Ir por la cuenta de 3, entendido. Voy a cambiarme. Muy bien, tú te encargas de eso y yo voy a empezar una estrategia. No has cambiado lo más mínimo. Dice, Triple H, me gustaría hablar sobre los recientes eventos relativos al movimiento del NXT Mutiny. Tras una cuidadosa consideración, la Junta ha decidido optar oficialmente por la neutralidad. Vaya. NXT Mutiny podrá seguir persiguiendo sus objetivos. La competencia es lo mejor para el negocio. Bayley dice, bajen el volumen, señoritas. Ha hablado el hombre de verdad. McIntyre. Es interesante que el tipo que empezó NXT decida sentarse y permitir que pase todo esto. Escupiendo factos, Drew McIntyre. He oído que Higar te ha traído a nuestra causa. Solo quería darte la bienvenida al equipo y sobre todo darte las gracias. Es persistente, a mí no me dejó mucha opción, pero ya en serio, lo que estamos haciendo parece lo correcto. Todos pensamos igual. Si Triple H quiere competición, eso tendrán. Espérate, verga, pues. Bueno, vamos a hacer este último combate. Bueno, qué vuelo. Bueno, tremendo moonsault. No, espérate que me hace rendir esta hija de puta, eh. Uf. Solo faltaría perder en un combate de entrenamiento. Ya me jodería.
¡Puta madre! Vamos a tratar de ganarle así. Nunca falla, ¿eh? Vale. Así que con que así es como viven los primeros del draft, ¿eh? No está mal. El bus de gira tiene buena pinta y sobre todo es privado. Necesitamos este espacio para hablar de la estrategia. Puede que alguien esté pegando la oreja en el backstage para pasar de información a NXT. Bien visto. Sin embargo, ¿qué hay de los GMs? ¿Son de fiar? Adam Pearce me envió un mensaje el otro día. Sí, Pearce y Aldis han pasado el examen y nos han concedido plenos poderes para contrarrestar el movimiento de NXT Mutiny. CM Punk también nos echará una mano cuando se haya recuperado, pero por el momento estamos a solas. Así que tenemos que decidir nuestra primera jugada. Siempre me veía así contra las cuerdas luchando la MMA, así que aprendí el plan más apropiado es centrarse en lo que se ve mejor. En mi caso, ser audaz y valiente. Bueno, como acabas de dejarlo todo para venir a ayudarme, lo justo es que tomes tú las riendas en este asunto. Debemos contraatacar con aún más fuerza, golpearlos con un gancho bien fuerte a la boca para que sepan con quién se están metiendo. ¿Vinieron aquí en busca de pelea? Así que ahora nosotros iremos a NXT y le daremos una paliza aún mayor. ¿Vale? ¿Todo listo? Vamos a susurrarles de lo lindo. Vamos. ¿Pero qué carajos? Hola, ¿han tenido un buen vuelo? ¿Los estábamos esperando? Pues nosotros no te esperábamos a ti. Soy Troy Simpson, antiguo productor de WWE y actual productor estrella de NXT Mutiny. Sabíamos que vendrían y les hemos hecho una trampa. NXT no va a retransmitir aquí esta noche, sino una ubicación secreta que nadie conoce. ¿Puedo estrangularlo? ¿Quiero estrangularlo? Yo soy el mensajero. Hemos venido hasta aquí y no vamos a irnos con las manos vacías. Creo que sé por dónde van los tiros. ¿Sí? Nos llevamos a Troy. Está claro que sabe más de lo que parece y podemos usarlo para negociar. No tienen que hacer esto. Solo soy un productor, no sé nada. No sabemos, pero te vienes con nosotros. No las han jugado en NXT Mutiny. Trasladar su show ha sido una buena estrategia. Pero si creen que nos han vencido, están muy equivocados. Van a ver que he traído a alguien para equilibrar la balanza. Y ha tenido una idea brillante. Exacto. Nos acompaña nuestro productor estrella, Troy Simpson. Saluda, Troy. Hola. Ayudadme, por favor. Suficiente. NXT Mutiny. Si quieren recuperar a Troy, acudan a Raw y luchen contra nosotros. Esta noche es mi debut y su querido Troy estará en el exterior del ring. Y al contrario que ustedes, no vamos a escondernos. Estaremos exactamente donde les hemos dicho. Hasta pronto. Vengan, por favor. Bueno, a ver, ¿hay un poco de calma o qué? Ya no quiero jugar. Vamos a salir... No, bueno, no me deja salir al menú del modo, pero bueno, no importa. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por acá. Más bien, grabé más de lo que tenía que grabar. Sí, o sea, ya llevo hora 22 minutos grabando. Yo no sé cómo voy a recortar esto para que quede corto, pero bueno. Mi idea era pues traerles un poquito de lo que era de este modo de juego más bien. Vamos a ir dejando este video por acá. Si ustedes quieren que yo siga con la historia, pues ya saben que tienen que hacer, darle like, suscribirse y obviamente comentar los videos. Y pues nada, yo voy a tratar de que la serie continúe, aunque pues obviamente tiene que ya continuar desde el punto en el que estamos, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo por acá. Espero les haya gustado. Ya nos veremos en el próximo video, que no sé qué será, la verdad. Un abrazo fuerte para todos y nos vemos. ¡Chao!